Yo quería pedir un momento que subieran los tres ponentes a la mesa para si hay algún turno de preguntas, si alguien quiere hacer alguna, plantear alguna cuestión y si no, pues presentarles en 2 minutos el monográfico antes de marchar. ¿Alguien tiene alguna cuestión? Sí, hay... Por la exposición. Claro, el espacio es corto y muchas veces, claro, vosotros habéis hablado sobre todo de fosfomicina endovenosa, pero después, de vez en cuando, nos habláis de fosfomicina oral. Entonces, el punto de corte de microbiología de 32 es un punto de corte cuando damos la fosfomicina por vía endovenosa. O bien si tratamos la cistitis por vía oral. Pero hoy en día, cada vez más, y el estudio que está a punto de salir, pues uno, por ejemplo, para tratar BLES, pues es fosfomicina endovenosa y después fosfomicina oral, estudio que está liderando Rodríguez Baños. Nosotros hemos publicado una pequeña experiencia en prostatitis que ahora se ha reproducido y probablemente estos puntos de corte de 32 para tratar una pielonefritis por vía oral con fosfomicina trometanol, probablemente habrá que también reanalizar este aspecto. Por lo tanto, igual, cuando pongáis el punto de corte, se tendría que especificar para aquella gente que no conoce bien el tema, porque si no, leen artículos y puedes tener la tendencia a tratar una prostatitis crónica con una CMI de 16, cuando por estudios de penetración en la próstata no alcanzas los niveles con una dosis única. Y tampoco hay estudios con dosis repetida, que yo sepa, Santi, hay. Bueno, ¿y qué niveles hay en la...? Sería una pregunta. Pues, ¿qué niveles tenemos en la próstata con dosis repetidas por vía oral? A ver, lo que está estudiado y has visto en los modelos cinéticos que hay, si tienes un microorganismo en próstata con una CMI de 32 o de 16 no vas a llegar absolutamente nada. No he tenido la oportunidad por falta de tiempo de sacar un par de estudios de infección urinaria y uno precisamente del grupo del Hospital de la Macarena, de Jesús y de sus compañeros, en el cual modelizan todas las dosis con todas las CMIs y llegan a la conclusión de que posiblemente en el caso de una bacteriemia de origen urinario, aun con una CMI de 32, podrías funcionar perfectamente con 4 gramos cada 8 horas y no tener que dar 8 gramos cada 8 horas. Yo creo que la aportación que estás comentando ahora es muy interesante, porque creo que para jugar con este antibiótico y con otros también, porque de alguna manera si tienes la capacidad de monitorizar los niveles, pues realmente es que si conoces el valor de que el microbiólogo te lo pasa y de la CMI, puedes coger y bajar o subir la dosis, eso está clarísimo, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia, que ha sido muy ilustrativa. Una pregunta para la doctora Díez. En referencia a qué ensayo recomendarías para testar la CMI fosfomicina, y si tengo para otra pregunta, si habéis detectado cepa fosa en vuestro de coli, me refiero a nivel plasmídico. O sea, el método de referencia es siempre la dilución en agar, ¿no? Pero es lo que he comentado, que en los laboratorios es que es inviable hacer en la rutina una CMI en agar. Entonces, nosotros solo hemos probado la concordancia con los métodos de difusión, pero únicamente para Pseudomonas aeruginosa. Para coli con fosa todavía no, o sea, no lo hemos hecho ese trabajo y sí. ¿Sí? No, perdón. Vale, no hemos visto la concordancia en coli con fosa, pero sí que pensamos que utilizar este inóculo alternativo para pseudomonas no podría ser beneficioso para dar una CMI real, ¿no? Y un poco concordante con la que sería la CMI en agar. Yo solo un comentario. Nuestra experiencia con los ensayos de microdilución, ET, disco, etcétera, sí. Etcétera. El problema es lo que pasa muchas veces con las nuevas técnicas. Comparar con una nueva técnica con una antigua
nuestra opinión es que la dilución en agar no vale. Entonces, cualquier técnica que comparemos no va a haber buena concordancia. La cuestión es si estamos comparando correctamente. Y entonces, buscar nuevas técnicas puede ser erróneo cuando estamos comparando con una técnica que tiene un bajo inóculo, un punto muy chiquitito, las subpoblaciones no se pueden determinar. Y bueno, nosotros apostamos más por el disco, que es poco informativo a veces, pero sí sobre todo por el tema de las subpoblaciones o el E-test o la tirada de ingredientes, pero es más caro. Lo que no queremos dar es una falsa resistencia muchas veces en bacterias multiresistentes, ¿no? Que es que a veces lo único que queda es fosfomicina colistina, fosfomicina meropenem. Entonces queremos dar realmente pues una CMI real, que si se puede utilizar el antibiótico que se utilice y si es resistente que no. Entonces por eso apostamos por el inóculo diluido en el caso de Pseudomonas, y esa es nuestra experiencia. ¿Alguna? ¿Has quedado satisfecho? ¿No? ¿Quieres hacer algún comentario más? No, el problema es que en fosfomicina nuestra experiencia no es nada ni verdadero ni falso. Nuestra experiencia es que cuando uno pica una colonia de esas de dentro, en muchos casos es resistente. Y el tema de las subpoblaciones, los artículos que trabajamos en el laboratorio, la cuestión es qué pasa a esos mutantes. Esos mutantes, nuestra experiencia es que no tienen pérdida de fitness, que la CMI es elevada, y nuestra experiencia o nuestro modelo in vitro, o sea que en vivo no podemos todavía asegurar, con fosfomicina, digamos que el primer encuentro cuenta y hay que darle duro con fosfomicina, porque como des una dosis baja, lo que vas a hacer es seleccionar subpoblaciones. Y ya no tienes otra oportunidad porque has seleccionado los mutantes resistentes. O sea, la primera dosis de fosfomicina tiene que ser buena, dosis alta, in vitro, yo hablo de mi experiencia. La combinación es excelente porque te elimina esas subpoblaciones. Entonces, a la hora de informar, yo no estaría tan convencido. En nuestro modelo in vitro hemos visto que fracasa en hollow fiber el tratamiento de cepas heteroresistentes a fosfomicina. Es un poco, o sea, lo que comentaba, que hay que tener en cuenta los distintos factores, ¿no? O sea, la dosificación, el uso combinado, o sea, el tipo de infección, que sea de bajo o alto inóculo, ¿no? Distintos factores que pueden, pues eso, que fosfomicina sea exitosa en el tratamiento o no. Y otra cosa que hemos visto, que esperamos publicarlo pronto, es que el ensayo se ven cosas raras. O sea, es una droga que depende mucho del metabolismo bacteriano, como habéis comentado, el pH, anaerobiosis y otros muchos factores, que es el alimento que utiliza, porque son transportadores de fuentes de carbono, y se ven cosas muy raras, que bueno, esperemos que darle forma a aquello en algún momento de la vida. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? El doctor Pigaro. Yo quería... bueno, si hablas... No, pero está bien. No, un pequeño comentario, porque ya se dispone de los resultados iniciales. No está aquí quien ha liderado el estudio. Sí está y de hecho iba a tomar yo la palabra para pedirle, por favor, que si no era descortesía, que nos terminara de contar parciales de los dos temas que han quedado. Vale, no, me refería a la combinación daptomicina-fosfomicina para tratar la bacteriemia por MRSA. Y el resultado es que acorta un día la bacteriemia, pero la mortalidad se queda igual. Cada uno lo puede leer como quiera, un día menos de bacteriemia, pero si al final te mueres igual, pues otro lo puede leer que no aporta mucho. Lo digo porque había grandes esperanzas, pero por desgracia la bacteriemia por MRSA veo que sigue matando y hemos tenido problemas de sobredosificación de sal porque son pacientes con endocarditis muchas veces y tal. Y no hemos querido hacer un poco de spoiler de los dos estudios, además en la línea de RAPI, ¿no? Uno el del FORES, que lideran desde Andalucía, desde Sevilla, y el otro el de Belinsab, y en el caso de Belviche y todo el grupo multicéntrico, pero bueno, esperando tener los detalles. Y comentábamos con Javier si está, creo que Jesús, al fondo de la sala, y Jesús, si quería para comentar darnos algún algo. comentario parcial. Bueno, muchas gracias. Es que he llegado muy tarde y no sé algunas de las cosas seguramente las habéis comentado. Bueno, del FORES todavía no os puedo decir gran cosa, lo siento,
Pero sí os puedo decir que el análisis intermedio que se hizo pues nos permitió terminar, seguir con el estudio, lo cual significa, ya podéis imaginar, que no había graves problemas, ¿no? Obviamente, si no se hubiera parado el trabajo. Algunos de vosotros habéis formado parte del Comité de Seguridad. Estamos examinando con mucho cuidado el tema del problema de la sobrecarga de sodio, porque algunos pacientes que habéis tratado, algunos de vosotros en el ensayo, pues han tenido un cuadro de insuficiencia cardíaca. Y bueno, pues un tema que estamos mirando con mucho detalle. También hay que tener en cuenta una cosa, el ensayo era un ensayo abierto y en los ensayos abiertos, cuando tú estás dando un fármaco que sabes lo que das, obviamente, y el paciente empieza con algún síntoma que esperas o sospechas que lo puede dar el fármaco, pues estás mucho más atento y bueno, eso siempre es una dificultad, ¿no? Y bueno, ya veremos los datos de eficacia cuando tengamos el análisis completo. Y como comentaba Fernando, yo creo que una de las cosas que sí a lo mejor podemos aprender también es que más allá de las dificultades de la técnica de CMI, etcétera, etcétera, probablemente cuando el fármaco nos planteamos utilizarlo en monoterapia, en infección urinaria, por ejemplo, en el contexto del FORES, ¿no? Que eran pacientes con bacteriemia, o sea, eran de origen urinario, pero tenían bacteriemia, por lo tanto tenían infección de órganos. Quizás ahí el punto de corte de sensibilidad en un paciente, porque en el FORES obligábamos a estar seguros de que no había obstrucción del tracto urinario, porque teníamos mucha precaución, ¿no? en uso del fármaco que no estaba aprobado previamente. Pero como probablemente pueda ocurrir en el futuro, que nos atrevamos a tratar más pacientes con situaciones más diversas, ¿no? Yo creo que el punto de corte 32 o incluso más que ha habido, Fernando nos ha enseñado con los modelos PKPD y con los datos del propio FORES que se generan resistencias por encima de CMI de 2, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy seguros de matar las bacterias antes de eso. O tienen una CMI muy baja o tenemos que usar combinación probablemente, ¿no? Si el paciente tiene un cuadro de obstrucción urinaria, si no la tiene, probablemente la propia drenaje urinario va a ayudar y no vamos a tener ese problema, y en el FORES parece que probablemente las cosas van a ir por ahí. Pero cuidado si vamos a utilizar el fármaco en otras circunstancias clínicas en las que las cosas no sean tan favorables, ¿no? Yo creo que hay que ser prudente, y lo digo porque si los datos del FORES salen como pensamos, a ver cómo se interpretan, ¿no? Que también creo que hay que ser cuidadoso. Muchas gracias, Jesús. ¿Hay alguna cuestión más en la sala? Bueno, pues yo voy a dedicar el último minuto antes de marcharnos a presentaros algo que ya tenéis todos vosotros, que ha sido una especie de monográfico, un suplemento a la revista Española de Quimioterapia, en la que se han abordado algunos de los aspectos que se han planteado aquí hoy desde el punto de vista de microbiología, farmacocinética y dinamia y algunos modelos clínicos. Lo que ha pretendido ha sido una especie de recopilación informativa a modo de revisión, pero ya estáis viendo, y no hay más que escuchar a la audiencia, de que todavía, si empezáramos a hacer otro ahora mismo, probablemente tendríamos que cambiar la mitad del temario, porque la actualización ha de ser permanente, los datos todavía no están contrastados, pero no obstante, creo que es una revisión bastante útil, tanto informativa desde el punto de vista microbiológico, farmacocinético, farmacodinámico, y lo que más nos interesa, que es los aspectos y las perspectivas clínicas. Espero que esto sea como el episodio 7 de Star Wars, sea el despertar de la fuerza, y podamos de nuevo emplear un medicamento que no es nuevo, con lo cual siempre es el Back to the Future, siempre es una utilidad poder utilizar medicamentos de siempre en nuevas situaciones complejas. Y con esto, por lo menos si no tenéis nada que decir, ¿alguno más de la mesa? Yo como quisiera decir solamente una cosa, como no me has dejado acabar antes, es verdad que no lo he dejado. Solo quiero decir una cosa que redunda en lo que tú estás diciendo muy bien, que es que cuando me estaba preparando esta charla, durante el último mes me he encontrado que han aparecido 7 artículos. Uno de ellos, por ejemplo, el de la prostatitis crónica que estaba comentando el doctor Pigrao, ¿no? Entonces, de alguna manera, el de obesos tiene una semana, no he sacado uno que salió antes de ayer, entonces significa que estamos viviendo en una época de que este antibiótico está generando curiosidad o interés, ¿no? A falta de otras cosas, lógicamente. Y si no queréis ninguna otra cosa más, doy por clausurada la reunión, la sesión. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y que disfrutéis del monográfico.